Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Pues el día de hoy, miércoles 24 de marzo, el Señor nos quiere dar una enseñanza muy hermosa, una enseñanza que para nosotros y en la vida actual nos lleva a encaminar justamente hacia entender la verdadera libertad de los hijos de Dios. Y por eso el Evangelio según San Juan dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad, que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues justamente, hermanos, el día de hoy el Señor nos tiene una enseñanza muy importante. En primer lugar, la cuestión de la libertad. Recordemos que nosotros como seres humanos, y en la actualidad justamente, se vive y se tiene mucho este concepto de la libertad. Incluso hay dos frases muy célebres en este tiempo que resuenan muchísimo. Amor es amor, o ama a quien tú quieras, y yo decido, ¿verdad?, sobre mi cuerpo. Es mi cuerpo. ¿En qué sentido va esto? Recordemos que el mundo busca justamente una libertad que a lo mejor va encaminada y que tiene, fíjate, la única cláusula que tiene es: haz lo que quieras siempre y cuando no dañes al otro. Y nosotros realmente como seres humanos nos podemos hacer presas justamente de entender este concepto como algo bueno. Pero realmente, ¿cuál es la verdadera libertad? Pues nosotros tenemos la libertad justamente que Dios nos da, la libertad de ser hijos de Dios, y que es justamente cumplir esa voluntad, la voluntad del Señor, que podemos irla entendiendo justamente escuchando las palabras de Jesús todos los días. Pero por otro lado, también en este sentido y en este contexto de la libertad viene entonces nosotros como seres humanos nos vamos atando todos los días, y a pesar de que pensemos justamente que somos libres, vamos encasillándonos y nos vamos metiendo justamente en lo que no es la libertad. Vamos siendo presa justamente en un momento y en otro, y constantemente justamente en las ataduras del pecado. Nosotros como cristianos, como seres humanos, vamos cayendo en el pecado constante. Y para esto tendríamos que ser muy conscientes realmente cuáles son mis pecados, cuál es aquello que no me deja ser libre a pesar de que pienso que lo soy. ¿Qué es aquello que yo voy cargando y que mis pecados me van atando justamente en ese sentido de no llegar a una verdadera libertad y a una plena libertad? ¿Qué es aquello que a ti te va atando todos los días? Y podemos decir, es que hay pecados que vamos teniendo constantemente, que llega el momento en que ya son parte de nosotros y pensamos que no es pecado, pero aún así es pecado. Entonces tendremos que tener en este sentido realmente un ejercicio muy sencillo: ¿cuál es el pecado en el que tú recurres muchísimo? Y tienes que irte hacia atrás, para ver cuál es la raíz de ese pecado y para poder combatirlo. Nosotros poder liberarnos justamente de esas ataduras. Pero por otro lado, y un tercer elemento del que nos habla Jesús, el ser hijos. Jesús nos marca y nos remarca muchísimo el sentido de buscar de buscar a Dios Padre, sí, pero en este sentido, en la paternidad.
Y recordemos cuál es la figura realmente de la paternidad. Pues realmente la figura es justamente amor, misericordia, todo aquello que tiene. Y que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que buscar a Dios en todos los sentidos y en todos los aspectos de la vida. Pero para poder buscarlo y encontrarlo tenemos que hacer una cosa muy importante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y recordemos que la voluntad de Dios es justamente hacer las obras de Jesús. Hacer todas las obras que Jesús hizo en el mundo y hacer aquello y seguir las enseñanzas que el mismo Jesús nos ha dado. Con su ejemplo, con su vida, con su autoridad, con todo lo que Jesús ha hecho a lo largo de su vida, nosotros, para poder decir que Dios es nuestro Padre, que cumplimos su voluntad, entonces es decir, que seguimos el ejemplo de Jesús. Y el ejemplo de Jesús no es otra cosa, sino vivir realmente en el amor. Pues que tengas el día de hoy un pero muy feliz día. Y recuerda, tenemos que luchar constantemente por ser verdaderamente libres. Pero libres en la libertad de Dios. Por ser nosotros libres luchando contra el pecado que nos ata todos los días. Y en reconocer realmente que el Señor Padre Celestial es aquel Padre amoroso y misericordioso que nos ama y nos invita a la felicidad. Pues que tengas un gran día, un feliz miércoles, pero sobre todo que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti, tu familia y te acompañen para siempre. Amén. Recuerda, soy el Padre Juan de, te invito a compartir el videíto. Hasta la próxima.